Buen día a todos, reunidos otra vez para rezar juntos con la palabra. Vamos a invocar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a invocar a nuestro buen Dios, al don del Espíritu, para que nos ayude a rezar en este día. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Hoy me quedaba pensando en Samuel. En la primera lectura de la palabra de la misa de este miércoles. Y dice así: Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Samuel fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy porque me has llamado. Pero Elí le dijo: yo no te llamé, vuelve a acostarte. Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy porque me has llamado. Elí le respondió: yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel aún no conocía al Señor y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy porque me has llamado. Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al Señor, al joven, y dijo a Samuel: ve a acostarte y si alguien te llama, tú dirás: habla, Señor, porque tu servidor escucha. Y Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como otras veces: Samuel, Samuel. Él respondió: habla, porque tu servidor escucha. Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que cayeran por tierra ninguna de sus palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta se la conoce como la vocación de Samuel. Estaba viviendo, estaba consagrado al Señor y vivía con Elí y en el templo donde se custodiaba el arca. En el contexto también, más adelante, antes de lo que leíamos hoy, también hace referencia el libro de Samuel que la palabra de Dios no era frecuente en ese momento. El pueblo estaba como descarriado en la suya. Elí ya estaba viejo. Los hijos de Elí hacían macanas, vivían su servicio y ministerio aprovechándose de los demás. Por eso Samuel, al escuchar el llamado, va a quien creía que lo llamaba, que era Elí, es decir, su mentor, y en el fondo, ¿qué era lo que pasaba? Lo que nos dice al final, ¿no? O un poco esto: no era frecuente la palabra. Es decir, Samuel tampoco estaba acostumbrado a escuchar la palabra de Dios. Le faltaba, podríamos decir, la capacidad de discernimiento. Elí, ya mayor, más allá de que le respondía que no lo llamaba a él, en un momento hace el clic y descubre
que el llamado era de Dios. Por eso, él sí hace el discernimiento y descubre, bueno, si no soy yo, ¿quién está hablando? Por eso le dice, habla, contesta, habla que tu servidor escucha, ¿no? ¿Qué le hace decir a Samuel? Pone en su corazón esta actitud de escucha y de servicio. Aquí estoy. Pero ¿qué es lo más interesante? Que lo invita a tener una escucha distinta. Y con eso de la escucha distinta es que me quedaba yo hoy pensando, ¿no? ¿Qué me quedaba pensando? En cómo escuchamos a quién y qué cosas, ¿no? Frecuentemente oímos o decimos, Dios no me escucha. Y quizá tendría que ser al revés. Lo escucho a Dios. Muchos hombres y mujeres tenemos la costumbre de tener un discurso y escucharnos a nosotros mismos y estar encerrados en nuestros proyectos, sueños, en nuestro plan, lo que nosotros queremos y no lo que la realidad, Dios, distintas realidades, situaciones nos hablan o nos dicen. Estamos como encerrados en nosotros. O en una ideología o en un modo de ver el mundo. Podría ser una filosofía, una política, pero también dentro de la iglesia. Si no es como yo pienso, si no es como yo aprendí, entonces no es. Y ahí quizá está el error. Lo que tenemos que pedir es un oído que escuche, un corazón que escuche, pero hay que pedir una gracia, que se me ocurre que es la gracia a pedir hoy. La gracia de discernir entre las voces cuál es la de Dios, cuál es la mía y mi rollo, cuál es una reflexión en Dios, cuál es esa palabra de Dios que no solo está en la Biblia, sino puede ser en el hermano, en la hermana, en una situación que me pasa. Por eso pidamos al Señor esa gracia de discernimiento y de escucha. Y que el buen Dios nos regale su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengamos una bella y bendecida jornada. Que así sea.